El teléfono sonó a las 6:30 de la mañana de ese domingo, y cuando vi el nombre de mi hija Beatriz en la pantalla, supe inmediatamente que algo importante estaba pasando, porque ella nunca llamaba tan temprano. «Papá», me dijo con una voz que mezclaba emoción y urgencia, «necesito hablar contigo hoy mismo. Es urgente. Tengo una noticia increíble que cambió todos mis planes de vida». Cuando llegó a casa 2 horas después con su novio Marcelo y una carpeta llena de presupuestos de salones, vestidos, catering y fotografía, entendí que la urgencia no era médica ni laboral. La urgencia era que Marcelo le había propuesto casamiento anoche, y ella esperaba que yo financiara una boda de $50,000 que tenía que realizarse en 3 meses, porque él había conseguido un trabajo en el exterior que comenzaba en enero. Me llamo Patricio Herrera, tengo 62 años, y esa mañana tomé una decisión que cambió para siempre mi relación con mi hija. Le dije que se casara con el dinero que tuviera, no con el dinero que yo había ahorrado durante 40 años de trabajo. La llamada de Beatriz esa mañana de domingo no me sorprendió completamente, porque durante las últimas semanas había notado cambios en su comportamiento que sugerían que algo importante se estaba desarrollando en su vida romántica. Beatriz tenía 29 años, trabajaba como contadora en una empresa mediana, había estado saliendo con Marcelo durante 2 años y había mencionado varias veces que creía que su relación estaba evolucionando hacia un compromiso más serio. Marcelo tenía 32 años, trabajaba como ingeniero en sistemas, parecía ser un buen hombre con valores sólidos y planes claros para su futuro profesional. Durante los 2 años que había estado saliendo con Beatriz, había demostrado ser responsable, trabajador y genuinamente enamorado de mi hija. Las veces que había venido a casa, Marcelo se había comportado respetuosamente conmigo, había participado en conversaciones familiares sin tratar de impresionar, había tratado a Beatriz con el cariño y la consideración que yo esperaba de cualquier hombre que saliera con mi hija. Por eso, cuando Beatriz me llamó esa mañana para contarme sobre una noticia increíble, mi primera reacción fue alegría genuina. Después de 2 divorcios frustrantes durante sus 20 y tantos años, mi hija finalmente había encontrado a alguien con quien quería construir una vida estable. Pero cuando Beatriz llegó a casa con Marcelo y desplegó sobre mi mesa del comedor una colección de folletos, presupuestos y listas de proveedores, quedó claro que la conversación no iba a ser simplemente una celebración del compromiso. «Papá», me dijo Beatriz con una emoción que parecía ensayada, «Marcelo me pidió casamiento anoche de la manera más romántica. Fue perfecto, completamente inesperado, y ahora tenemos una oportunidad increíble que no podemos desperdiciar». «¿Qué oportunidad?», le pregunté. Marcelo interfirió antes de que Beatriz pudiera responder. «Señor Patricio», me explicó, «mi empresa me ofreció una posición en la oficina de Madrid que representa un ascenso significativo y una oportunidad profesional única. Pero tengo que estar en España para principios de enero». «¿Y qué tiene que ver eso con el casamiento?», insistí. Beatriz tomó el control de la conversación con una naturalidad que me hizo entender que habían ensayado esta presentación. «Papá», me dijo, «queremos casarnos antes de mudarnos a Madrid para empezar nuestra nueva vida juntos. Es la oportunidad perfecta. Matrimonio, nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevo comienzo». Cuando le pregunté sobre el cronograma que tenían en mente, las respuestas me revelaron por qué habían venido con presupuestos ya preparados. «Necesitamos casarnos antes del 15 de diciembre», me explicó Beatriz, «para tener tiempo de organizar el viaje y la mudanza antes de que Marcelo empiece a trabajar en enero». «¿Antes del 15 de diciembre?», repetí. «Estamos en septiembre. Eso significa organizar un casamiento en menos de 3 meses». «Exacto», me confirmó Marcelo. «Por eso vinimos a hablar con usted inmediatamente. Necesitamos empezar a reservar proveedores esta misma semana». Fue en ese momento que Beatriz abrió la carpeta que había traído y empezó a mostrarme los presupuestos que había estado recolectando. «Papá», me dijo, «durante los últimos meses he estado investigando opciones para cuando llegara este momento. Ya contacté a varios proveedores y tengo presupuestos actualizados para todo. Los documentos que me mostró
Revelaron que había estado planificando su boda durante meses, mucho antes de que Marcelo le propusiera casamiento oficialmente. Había presupuestos de 5 salones diferentes, cada uno con capacidad para 200 personas, y precios que oscilaban entre $15,000 y $20,000. Había cotizaciones de catering para menús de 4 tiempos que costaban entre $80 y $120 por persona. Había listas de fotógrafos profesionales con tarifas entre $3,000 y $5,000. Había presupuestos de floristas que cobraban entre $2,000 y $4,000 por decoración completa. Había cotizaciones de bandas musicales que pedían entre $5,000 y $8,000 por 5 horas de música. Cada presupuesto estaba marcado con anotaciones manuscritas que comparaban precios, servicios y fechas disponibles. Era evidente que Beatriz había estado trabajando en esta investigación durante semanas o tal vez meses. «Beatriz», le pregunté, «¿cuándo empezaste a contactar a estos proveedores?» «He estado investigando opciones desde principios del año», me respondió. Quería estar preparada para cuando Marcelo se decidiera a proponer. «Desde principios del año», repetí. «Hace 9 meses que estás planificando esta boda». «Papá», me explicó, «organizar una boda linda requiere muchísima planificación. Los mejores proveedores se reservan con meses de anticipación». Cuando revisé todos los presupuestos que me había mostrado y sumé los totales, el costo total de la boda que Beatriz tenía planificada era de aproximadamente $50,000. «Beatriz», le dije, «esta boda cuesta más que el auto que manejo actualmente». «Papá», me respondió, «solo me voy a casar una vez. Merezco tener la boda de mis sueños, especialmente después de los 2 matrimonios anteriores que no salieron bien». Esa respuesta me molestó porque Beatriz estaba usando sus matrimonios fallidos anteriores como justificación para gastar una fortuna en su tercera boda, como si una ceremonia más cara fuera garantía de un matrimonio más exitoso. Cuando les pregunté cómo pensaban financiar una boda de $50,000, las respuestas me confirmaron por qué habían venido a visitarme con presupuestos ya calculados. «Bueno», me dijo Marcelo, «nosotros podemos contribuir con nuestros ahorros, pero la mayoría de las familias reciben ayuda de los padres para gastos tan importantes». «¿Qué tipo de ayuda?», les pregunté directamente. Beatriz había estado esperando esa pregunta. «Papá», me dijo, «tradicionalmente el padre de la novia se hace cargo de los gastos principales de la boda. Es una inversión en la felicidad de tu hija». «¿Una inversión?», repetí. «Sí, papá, una inversión en mi futuro, en mi felicidad, en comenzar mi nueva vida de la mejor manera posible». Beatriz había convertido mi supuesta obligación de financiar su boda en una inversión en su felicidad, como si yo fuera responsable económicamente por el éxito de su tercer matrimonio. Cuando les expliqué que $50,000 representaba una suma muy importante para mí y que necesitaba tiempo para considerar qué tipo de apoyo podía ofrecerles, las reacciones me revelaron que habían venido esperando una respuesta inmediata y favorable. «Papá», me dijo Beatriz, «no podemos esperar mucho tiempo para tomar decisiones. Si no reservamos proveedores esta semana, vamos a perder las mejores opciones». «Señor Patricio», añadió Marcelo, «entendemos que es mucho dinero, pero también es una oportunidad única. No vamos a tener una segunda oportunidad de casarnos antes de mudarnos a Madrid». Me estaban presionando para que tomara una decisión financiera de $50,000 en el mismo día que me habían contado sobre el compromiso, basándose en el argumento de que, si no actuaba inmediatamente, perderían oportunidades únicas. Les dije que necesitaba por lo menos una semana para revisar mis finanzas y considerar qué tipo de apoyo podía ofrecerles para la boda. Pero ninguno de los dos aceptó ese cronograma como razonable. Beatriz empezó a hacer argumentos emocionales sobre la importancia de tener el apoyo de su padre para el momento más importante de su vida. «Papá», me dijo, «esta es mi última oportunidad de tener una boda hermosa. Después de 2 matrimonios que no salieron bien, merezco que mi propio padre me ayude a empezar correctamente esta nueva relación». Marcelo adoptó un enfoque más práctico, pero igualmente presionante. «Señor Patricio», me explicó, «los proveedores que cotizamos son los mejores de Buenos Aires, pero sus calendarios se llenan muy rápidamente.
Una semana de demora puede significar perder opciones que no van a estar disponibles hasta el año siguiente. Me estaban diciendo que si yo no comprometía $50,000 inmediatamente, sería responsable de arruinar la boda de Beatriz y de obligarla a casarse en condiciones inferiores a las que merecía. Durante la hora siguiente, mientras Beatriz y Marcelo trataban de convencerme de que financiara inmediatamente su boda de ensueño, empecé a reflexionar sobre los aspectos de esta situación que me generaban incomodidad profunda. Primero, me molestaba que Beatriz hubiera estado planificando una boda de $50,000 durante meses sin consultarme sobre mi capacidad o mi disposición para financiar esos gastos. Había asumido automáticamente que yo pagaría todo lo que ella quisiera para su boda. Segundo, me preocupaba que ninguno de los dos hubiera considerado opciones más económicas. Todos los presupuestos que me habían mostrado correspondían a proveedores caros que prestaban servicios premium. No habían investigado alternativas que podrían haber resultado en una boda hermosa, pero más accesible. Tercero, me irritaba la presión psicológica que estaban ejerciendo sobre mí usando argumentos sobre urgencia artificial y oportunidades perdidas. Me estaban forzando a tomar una decisión económica importante sin darme tiempo adecuado para evaluar mis opciones. Pero lo que más me molestaba era la suposición fundamental de que yo tenía la obligación automática de financiar los deseos de Beatriz, independientemente del impacto económico que eso pudiera tener sobre mi propia estabilidad financiera. Beatriz, le dije después de revisar todos sus presupuestos, $50,000 es una suma muy importante para cualquier persona, incluyéndome a mí. No es una cantidad que pueda comprometer sin reflexión cuidadosa. Papá, me respondió, vos tenés una posición económica estable. Sabemos que podés permitirte ayudarnos con la boda. ¿Cómo saben cuál es mi posición económica?, les pregunté. Bueno, me explicó Marcelo, usted tiene esta casa pagada, tiene una jubilación decente, y sabemos que manejó bien sus finanzas durante toda su carrera profesional. Habían estado evaluando mi situación económica para calcular cuánto dinero podían esperarme que gastara en su boda. No me estaban pidiendo ayuda, me estaban informando sobre gastos que habían decidido que yo debía financiar. Cuando les expliqué que tener una posición económica estable no significaba tener obligación de gastar esos recursos en los deseos de otros, incluso cuando esos otros eran familia, la conversación tomó un tono que me reveló cuáles eran sus verdaderas expectativas sobre mi rol en el financiamiento de su boda. Papá, me dijo Beatriz, ¿no querés que yo sea feliz? ¿No querés que tenga la boda que siempre soñé? Por supuesto que quiero que seas feliz, Beatriz, pero tu felicidad no debería depender de que yo gaste $50,000 en una fiesta de un día. No es solo una fiesta, papá. Es el comienzo de mi nueva vida con Marcelo. Es una celebración de nuestra familia. Es un momento que vamos a recordar para siempre. Beatriz había convertido su boda en una prueba de mi amor hacia ella. Si yo no financiaba todos sus deseos, significaba que no me importaba su felicidad o que no valoraba su nueva relación. Señor Patricio, añadió Marcelo, entendemos que es una inversión importante, pero también es una manera de asegurar que Beatriz comience su vida matrimonial sintiendo el apoyo completo de su familia. Marcelo estaba sugiriendo que si yo no pagaba la boda completa, Beatriz se sentiría abandonada por su familia durante uno de los momentos más importantes de su vida. Durante las siguientes 2 horas, mientras Beatriz y Marcelo presentaban argumentos cada vez más elaborados sobre por qué yo debía financiar inmediatamente su boda de $50,000, tomé una decisión que cambiaría permanentemente mi relación con mi hija. Entendí que esta conversación no era sobre pedir ayuda económica. Era sobre establecer un precedente donde mis recursos financieros serían considerados automáticamente disponibles para financiar los deseos de Beatriz, sin consideración por mi autonomía económica o mis propias prioridades de gasto. Si yo accedía a financiar esta boda bajo presión, estaría enviando el mensaje de que Beatriz podía hacer planes costosos unilateralmente y después exigir que yo los financiara usando manipulación emocional y presión psicológica. Beatriz, le dije después de escuchar todos sus argumentos,
he decidido cuál va a ser mi contribución a tu boda. ¿Cuánto?, me preguntó con expectativa. Voy a contribuir con $5,000 para gastos de boda. Ustedes pueden usar esa cantidad para los aspectos de la celebración que consideren más importantes. ¿$5,000? Repitió Beatriz con incredulidad. Papá, eso no alcanza ni para el salón. Beatriz, le expliqué, $5,000 es una contribución generosa que refleja mi cariño hacia vos y mi apoyo a tu matrimonio. Pero no voy a financiar una boda de $50,000 solo porque ustedes decidieron que eso es lo que merecen. Pero papá, insistió, ¿cómo vamos a organizar una boda digna con solo $5,000? Van a organizar una boda digna ajustando sus expectativas a los recursos que tienen disponibles, incluyendo mi contribución y sus propios ahorros. Marcelo trató de renegociar mi oferta usando argumentos sobre compromisos familiares y responsabilidades intergeneracionales. Señor Patricio, me dijo, ¿no siente alguna obligación de ayudar a Beatriz a tener la boda que quiere? Los padres, tradicionalmente, hacen sacrificios importantes por la felicidad de sus hijos. Marcelo, le respondí, he hecho sacrificios por la felicidad de Beatriz durante 29 años. Le pagué educación universitaria, la ayudé económicamente, después de sus 2 divorcios anteriores, la apoyé en cada transición importante de su vida. Pero financiar una boda de $50,000 no es un sacrificio por su felicidad, es una extravagancia que ustedes quieren que yo financie, porque no pueden permitírsela con sus propios recursos. Beatriz se enojó cuando entendió que mi decisión era final y que no iba a ser persuadida por argumentos emocionales o presión psicológica. Papá, me dijo, no puedo creer que seas tan tacaño con el dinero cuando se trata de la boda de tu única hija. Beatriz, le expliqué, no soy tacaño con el dinero, soy responsable con mis recursos financieros. Hay una diferencia importante entre esos dos conceptos. No veo la diferencia, me respondió. Vos tenés dinero, yo necesito dinero para mi boda, y vos no me querés ayudar. La diferencia, le expliqué, es que tener dinero no me obliga a gastarlo en los deseos de otras personas, incluso cuando esas personas son mi familia. Esa conversación marcó el comienzo de varios meses de conflicto familiar, donde Beatriz trató repetidamente de convencerme de que reconsiderara mi decisión sobre el financiamiento de su boda. Durante las semanas siguientes, me llamaba frecuentemente para contarme sobre proveedores que estaba perdiendo por falta de presupuesto, sobre elementos de la boda que tendría que eliminar por limitaciones económicas, sobre lo decepcionada que estaba con la falta de apoyo de su padre. Papá me decía durante esas llamadas, tuve que cancelar el fotógrafo profesional porque no puedo pagarlo con el presupuesto que tengo. Las fotos van a ser amateur. Papá me informaba, el salón que me gustaba se reservó para otra fecha. Ahora tengo que conformarme con uno más chico y menos elegante. Papá me contaba, tuve que reducir la lista de invitados porque el catering es muy caro. Muchos amigos importantes no van a poder venir. Cada llamada era un intento de hacerme sentir culpable por las consecuencias de mi negativa a financiar todos sus deseos para la boda. Pero yo mantenía mi posición. $5,000 era una contribución generosa que demostraba mi apoyo a su matrimonio sin comprometer mi estabilidad financiera o establecer precedentes problemáticos sobre mis obligaciones económicas futuras. Un mes después de nuestra conversación original, Beatriz vino a visitarme con una propuesta modificada que reveló que había estado investigando maneras de presionarme para que contribuyera más dinero. Papá, me dijo, Marcelo y yo hemos estado analizando la situación y pensamos que tal vez podríamos llegar a un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso?, le pregunté. Si vos aportás $20,000 en lugar de $50,000, nosotros podemos cubrir el resto con nuestros ahorros y un préstamo personal. Beatriz había reducido su solicitud de $50,000 a $20,000, pero seguía sin entender que mi objeción no era sobre la cantidad específica, sino sobre el principio de financiar gastos que ellos habían decidido unilateralmente. Beatriz, le expliqué, mi contribución va a ser $5,000 independientemente de cómo decidan ustedes organizar el resto del financiamiento. Pero papá, insistió,
20.000 es mucho menos que 50.000. Es una reducción significativa. Es una reducción significativa de una cantidad que nunca acepté pagar, le respondí. $5.000 es mi contribución final. Durante noviembre, un mes antes de la fecha de boda que habían establecido, Beatriz hizo un último intento de conseguir financiamiento adicional usando una táctica que me molestó especialmente. Trajo a Marcelo para una conversación donde él actuó como mediador entre nosotros, como si el problema fuera comunicación deficiente en lugar de diferencias fundamentales sobre responsabilidades económicas. Señor Patricio, me dijo Marcelo, creo que hay un malentendido entre usted y Beatriz sobre expectativas financieras. Tal vez podríamos encontrar una solución que satisfaga a todos. No hay malentendido, Marcelo. Hay diferencias claras sobre quién debe financiar una boda costosa. Marcelo entonces propuso un plan de financiamiento conjunto, donde yo pagaría una parte importante de la boda a cambio de participación en decisiones sobre proveedores y organización. Podríamos establecer un presupuesto conjunto, me explicó, donde usted contribuye una cantidad específica, y nosotros contribuimos el resto, pero todos participamos en las decisiones para asegurar que el dinero se gaste de manera sensata. Marcelo estaba tratando de convertir el financiamiento de la boda en una sociedad donde yo tendría que pagar por el derecho a opinar sobre gastos que ellos querían hacer. Le expliqué que no tenía ningún interés en participar en el planeamiento de su boda, más allá de mi contribución de $5.000, y que ellos tenían completa libertad para organizar la celebración que pudieran permitirse con sus recursos disponibles. La boda se realizó finalmente en diciembre, con un presupuesto total de aproximadamente $12.000, que incluía mi contribución y los ahorros de Beatriz y Marcelo. Fue una ceremonia hermosa en un salón más pequeño, con menos invitados, con catering más simple, con música en vivo pero menos elaborada. Fue exactamente el tipo de boda que una pareja joven debería tener, una celebración apropiada para sus recursos económicos reales. Pero las consecuencias de mi decisión de establecer límites firmes sobre el financiamiento de la boda se extendieron mucho más allá de esa celebración. Durante los meses siguientes, mi relación con Beatriz experimentó cambios fundamentales que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Inmediatamente después de la boda, mientras Beatriz y Marcelo se preparaban para mudarse a Madrid, mi hija empezó a procesar las implicaciones emocionales de lo que había interpretado como mi negativa a apoyarla durante uno de los momentos más importantes de su vida. Durante una cena de despedida que organicé para ellos una semana antes de su viaje, Beatriz me hizo comentarios que revelaron que seguía resentida por mi decisión de no financiar todos sus deseos para la boda. «Papá», me dijo mientras brindábamos por su nuevo comienzo en España, «espero que cuando veas las fotos de la boda no te arrepientas de no haber contribuido más para que fuera más especial». «Beatriz», le respondí, «veo las fotos de una boda hermosa donde dos personas que se aman celebraron su compromiso rodeadas de familia y amigos. No veo nada que requiera arrepentimiento». «Pero papá», insistió, «podrías haber sido más generoso. Podrías haber hecho que mi boda fuera realmente memorable». «Beatriz, tu boda fue memorable por las razones correctas, porque representó el comienzo de tu vida matrimonial, no porque fuera la más cara que pudieras permitirte». Marcelo trató de mediar entre nosotros usando argumentos sobre comprensión intergeneracional y diferentes perspectivas sobre gastos familiares. «Señor Patricio», me dijo, «tal vez usted y Beatriz tienen diferentes ideas sobre lo que significa apoyo familiar en situaciones importantes». «Marcelo», le expliqué, «apoyo familiar significa estar presente emocionalmente y contribuir dentro de límites razonables. No significa financiar cualquier gasto que otros decidan que merecen». Durante esas últimas conversaciones antes de su partida a Madrid, me di cuenta de que Beatriz había desarrollado una perspectiva sobre dinero y responsabilidades familiares que era fundamentalmente diferente a la mía. Para ella, tener recursos económicos creaba automáticamente obligaciones de compartir esos recursos con familiares que tenían deseos costosos. Para mí, tener recursos económicos creaba oportunidades de ayudar generosamente
dentro de límites que preservaran mi propia estabilidad financiera. Beatriz creía que mi negativa a financiar todos sus deseos era evidencia de egoísmo o falta de amor. Yo creía que financiar todos sus deseos sería evidencia de irresponsabilidad económica y de establecimiento de precedentes problemáticos. Cuando Beatriz y Marcelo se mudaron a Madrid en enero de 2024, mantenimos comunicación regular por videollamadas semanales, pero noté que las conversaciones habían adquirido una calidad diferente. Beatriz me contaba sobre su nueva vida en España con menos entusiasmo del que esperaba. Me hablaba sobre el trabajo de Marcelo, sobre el departamento que habían alquilado, sobre las diferencias culturales que estaban experimentando, pero con un tono que sugería que no estaba completamente satisfecha con las decisiones que habían tomado. Después de 3 meses viviendo en Madrid, durante una videollamada especialmente reveladora, Beatriz me confesó que estaba enfrentando dificultades financieras que no había anticipado. «Papá», me dijo, «vivir en Madrid es más caro de lo que habíamos calculado. El alquiler, la comida, los servicios, todo cuesta más que en Buenos Aires. ¿Y cómo están manejando esos gastos?», le pregunté. «Bueno, papá, hemos tenido que usar las tarjetas de crédito más de lo que queríamos. Estamos acumulando deudas que no sabemos cuándo vamos a poder pagar». «¿Deudas de cuánto?», insistí. «Cerca de $8,000 hasta ahora», me confesó, «y siguen creciendo cada mes». Esa revelación me confirmó algo que había sospechado desde el momento de la boda. Beatriz y Marcelo no habían desarrollado habilidades apropiadas de planificación financiera y habían estado viviendo según expectativas de estilo de vida que sus ingresos reales no podían sostener. «Beatriz», le pregunté, «¿cómo pensaban que iban a manejar gastos de vida en Madrid si no podían permitirse una boda de $50,000 en Buenos Aires?» «Papá», me respondió, «pensamos que el salario de Marcelo en Madrid iba a ser suficiente para cubrir todos nuestros gastos. Pero entre el cambio de moneda, los impuestos españoles y el costo de vida, no nos alcanza». Durante las siguientes semanas, a medida que Beatriz me contaba más detalles sobre sus dificultades económicas en Madrid, empecé a entender que los problemas que estaban enfrentando eran síntomas de patrones de pensamiento financiero que habían sido evidentes desde la planificación de su boda. Beatriz y Marcelo habían desarrollado un estilo de vida basado en expectativas optimistas sobre ingresos futuros, sin desarrollar cushions apropiados para gastos inesperados o variaciones económicas. Habían asumido automáticamente que podrían mantener el mismo nivel de gasto en Madrid que habían tenido en Buenos Aires, sin investigar cuidadosamente las diferencias de costo de vida. Habían planificado sus finanzas basándose en estimaciones ideales de presupuesto mensual, sin considerar gastos de establecimiento, fluctuaciones de cambio de moneda o diferencias en sistemas de impuestos. Eran los mismos patrones de pensamiento que habían demostrado cuando planificaron una boda de $50,000 sin tener recursos propios para financiarla. Expectativas sobre estilo de vida que excedían sus capacidades económicas reales. En abril de 2024, 4 meses después de mudarse a Madrid, Beatriz me llamó para una conversación que me confirmó que había empezado a entender las lecciones que yo había tratado de enseñarle cuando establecí límites sobre el financiamiento de su boda. «Papá», me dijo, «he estado reflexionando sobre nuestra conversación sobre la boda y creo que entiendo mejor tu perspectiva». «¿Qué entiendes?», le pregunté. «Papá, si vos hubieras pagado los $50,000 que te pedí para la boda, nosotros nunca habríamos aprendido a manejar un presupuesto realista. Habríamos seguido viviendo con expectativas que no podíamos mantener solos». Esa admisión me emocionó, porque era la primera vez que Beatriz reconocía que mi decisión había tenido beneficios educativos que ella no había considerado durante la planificación de la boda. «Beatriz», le dije, «una de las responsabilidades más importantes que tengo como padre es ayudarte a desarrollar habilidades para manejar tu propia vida independientemente». «Papá», me confesó, «cuando vos dijiste que solo ibas a contribuir $5,000, yo pensé que era porque no me querías lo suficiente como para hacer un sacrificio mayor. ¿Y ahora qué pensás?», le pregunté. «Ahora entiendo que era porque me querías lo suficiente
como para obligarme a aprender a vivir dentro de mis recursos reales. Durante las siguientes conversaciones, Beatriz me contó cómo ella y Marcelo habían estado trabajando para reducir sus gastos en Madrid, para desarrollar un presupuesto mensual más realista y para pagar gradualmente las deudas que habían acumulado durante sus primeros meses en España. Habían conseguido un departamento más pequeño, pero más barato en un barrio menos central. Habían aprendido a cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes frecuentemente. Habían establecido límites estrictos sobre gastos de entretenimiento y compras no esenciales. Papá me contó, por primera vez en mi vida estoy realmente prestando atención a cada peso que gastamos. Antes, cuando tenía problemas económicos, siempre había alguien que me ayudaba. Ahora tenemos que resolverlos solos. Esa experiencia de independencia económica forzada había sido educativa de maneras que el financiamiento paternal nunca habría logrado. En agosto de 2024, 8 meses después de su mudanza a Madrid, Beatriz me llamó para contarme que ella y Marcelo habían logrado pagar completamente sus deudas de tarjetas de crédito y que habían empezado a ahorrar dinero por primera vez desde que se casaron. Papá, me dijo con orgullo genuino, este mes ahorramos 500 euros. Es la primera vez que terminamos un mes con más dinero del que empezamos. ¿Cómo lograron ese cambio?, le pregunté. Aprendimos a distinguir entre cosas que queremos y cosas que necesitamos, me explicó. Durante toda mi vida, si quería algo, encontraba una manera de conseguirlo. Ahora, si quiero algo, primero me pregunto si realmente lo necesito y si puedo permitírmelo sin comprometer otras prioridades. Esas habilidades de planificación financiera que Beatriz estaba desarrollando en Madrid eran exactamente las habilidades que yo había esperado que desarrollara cuando establecí límites sobre el financiamiento de su boda. Durante nuestras conversaciones mensuales, Beatriz empezó a contarme sobre planes financieros a largo plazo que había estado desarrollando con Marcelo. Querían comprar un departamento en Madrid dentro de 3 años. Estaban investigando opciones de inversión para sus ahorros. Habían establecido un fondo de emergencia para gastos inesperados. Era la primera vez que Beatriz me hablaba sobre planificación financiera independiente en lugar de pedirme ayuda económica para resolver problemas o financiar deseos. En octubre de 2024, durante el primer aniversario de su boda, Beatriz me envió por correo electrónico fotos de la celebración que habían organizado en Madrid para conmemorar la fecha. Habían invitado a amigos españoles que habían conocido durante el año. Habían cocinado una cena argentina en su departamento. Habían brindado con un vino que habían comprado especialmente para la ocasión. Papá, me escribió, esta celebración de aniversario nos costó 40 euros en total y fue una de las noches más felices que hemos tenido desde que nos casamos. No necesitamos gastar una fortuna para crear recuerdos especiales. Esa observación me confirmó que Beatriz había aprendido una de las lecciones más importantes que yo había tratado de enseñarle. La felicidad genuina no depende del dinero gastado en celebraciones, sino de la calidad de las relaciones y la autenticidad de los momentos compartidos. Durante noviembre de 2024, exactamente un año después de nuestros conflictos sobre el financiamiento de la boda, Beatriz me hizo una confesión que me emocionó profundamente. Papá, me dijo durante una videollamada, quiero agradecerte por no haber cedido cuando te presioné para que pagaras más por la boda. ¿Por qué?, le pregunté. Porque si vos hubieras pagado todo lo que te pedí, yo nunca habría tenido que aprender a ser realmente independiente económicamente. Habría seguido dependiendo de ayuda externa en lugar de desarrollar mis propias capacidades. Beatriz me explicó que la experiencia de organizar una boda dentro de un presupuesto limitado y después la experiencia de manejar dificultades económicas en Madrid sin ayuda familiar habían sido las experiencias educativas más valiosas de su vida adulta. Papá, me dijo, por primera vez entiendo la diferencia entre ser mantenida y ser independiente. Ser mantenida es más cómodo temporalmente, pero ser independiente es más satisfactorio a largo plazo. Ahora, 2 años después de establecer límites firmes sobre el financiamiento de la boda de Beatriz, puedo reflexionar
sobre toda la experiencia, con perspectivas que van mucho más allá de decisiones sobre gastos de celebración. La primera lección importante es que ayudar financieramente a hijos adultos, sin establecer límites claros, puede privarse de oportunidades de desarrollar independencia genuina. Si yo hubiera financiado todos los deseos de Beatriz para su boda, ella nunca habría tenido que aprender habilidades de planificación financiera que resultaron ser esenciales para su éxito en Madrid. La segunda lección es que establecer límites económicos familiares no es evidencia de falta de amor, es evidencia de amor responsable que prioriza el desarrollo a largo plazo sobre la comodidad a corto plazo. La tercera lección es que adultos mayores con recursos económicos deben resistir presión familiar para financiar gastos que otros no pueden permitirse con sus propios ingresos. Tener dinero no crea automáticamente obligaciones de gastarlo en los deseos de otros. Pero tal vez la lección más importante es que conflictos familiares sobre dinero frecuentemente revelan diferencias fundamentales sobre responsabilidad, independencia y planificación que van mucho más allá de las situaciones específicas que los desencadenan. Mi conflicto con Beatriz sobre el financiamiento de su boda no era realmente sobre el costo de una celebración. Era sobre si ella desarrollaría habilidades para manejar su propia vida económica, independientemente, o si seguiría dependiendo de ayuda externa para financiar un estilo de vida que sus recursos propios no podían sostener. Vos que escuchaste mi historia completa, ¿qué pensás sobre límites económicos entre padres e hijos adultos? ¿Crees que padres tienen obligación automática de financiar gastos importantes como bodas, o que hijos adultos deben asumir responsabilidad económica por sus propias decisiones de estilo de vida? Creo profundamente que el amor paternal más responsable es el que ayuda a hijos a desarrollar capacidades independientes, no el que resuelve todos sus problemas económicos sin que tengan que aprender a resolverlos solos. Contame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez enfrentaste presión familiar para financiar gastos que considerabas excesivos o inapropiados para tu situación económica. Porque al final, enseñarles a nuestros hijos a vivir dentro de sus recursos reales es uno de los regalos más valiosos que podemos darles, incluso cuando en el momento interpreten esa enseñanza como falta de generosidad. Mi decisión de contribuir $5,000 en lugar de 50,000 para la boda de Beatriz fue la mejor decisión parental que tomé en años recientes. Le enseñó habilidades financieras que están usando exitosamente para construir una vida independiente en España, y estableció precedentes sobre límites familiares que protegen mi autonomía económica sin sacrificar mi relación con mi hija. A los 64 años, manejo mis recursos según mis propias prioridades, y cada decisión económica que tomo independientemente es una confirmación de que elegí correctamente cuando elegí límites responsables sobre generosidad ilimitada hacia una hija que necesitaba aprender a ser verdaderamente adulta financieramente. Pero la historia no termina con el agradecimiento de Beatriz y su desarrollo de independencia económica. Durante los meses siguientes a su reconocimiento de las lecciones que había aprendido, nuestra relación familiar experimentó una profundización que ninguno de nosotros había anticipado cuando comenzaron los conflictos sobre el financiamiento de su boda. En diciembre de 2024, durante el segundo aniversario de su boda, Beatriz me envió una carta manuscrita que me emocionó más que cualquier regalo que hubiera recibido en años. «Querido papá», escribía, «este segundo aniversario de matrimonio es especial no solo porque celebramos 2 años de amor entre Marcelo y yo, sino porque marca 2 años desde que me enseñaste la lección más valiosa de mi vida adulta, que la verdadera generosidad parental no consiste en darle a los hijos todo lo que piden, sino en darles las herramientas para conseguir por sí mismos todo lo que necesitan. Cuando me negaste los $45,000 adicionales que te pedí para la boda, pensé que estabas siendo egoísta. Ahora entiendo que estabas siendo sabio. Si me hubieras dado todo ese dinero, yo habría aprendido que podía hacer planes costosos y después transferir la responsabilidad económica a otras personas. En cambio,
al obligarme a organizar una boda dentro de mis recursos reales, me enseñaste que puedo tener celebraciones hermosas y memorables sin gastar fortunas, y que la satisfacción de lograr algo con mis propios recursos es mucho más profunda que la comodidad temporal de ser financiada por otros. Esa carta me confirmó que Beatriz había desarrollado una comprensión madura no solo sobre planificación financiera, sino también sobre las diferencias entre ayuda genuina y dependencia disfuncional. Durante marzo de 2025, Beatriz me llamó para contarme sobre una situación que había surgido en Madrid que puso a prueba las habilidades que había desarrollado durante los 2 años anteriores. «Papá», me dijo, «Marcelo recibió una oferta de trabajo en Barcelona que representaría un aumento de salario del 30%, pero requeriría que nos mudáramos inmediatamente y que invirtiera 10.000 euros en certificaciones profesionales especializadas». «¿Y cómo van a manejar esa decisión?», le pregunté. «Bueno, papá, hace 2 años yo habría llamado inmediatamente para pedirte que nos prestaras el dinero para las certificaciones. Pero ahora, Marcelo y yo analizamos la propuesta como adultos independientes». Beatriz me explicó el proceso de análisis que habían seguido. Habían calculado exactamente cuánto tiempo tardarían en recuperar la inversión inicial a través del aumento salarial. Habían investigado el costo de vida en Barcelona comparado con Madrid. Habían evaluado las oportunidades profesionales a largo plazo que la nueva posición podría ofrecer. «Decidimos que es una buena inversión», me contó, «pero que vamos a financiarla combinando nuestros ahorros actuales con un préstamo bancario personal que podemos pagar cómodamente en 18 meses. ¿No consideraron pedirme ayuda financiera?», le pregunté, genuinamente curioso. «Papá, la consideramos brevemente, pero después nos dimos cuenta de que si necesitamos ayuda externa para tomar decisiones profesionales, significa que las decisiones son demasiado arriesgadas para nuestra situación actual». Esa respuesta me reveló que Beatriz había internalizado completamente las lecciones sobre autonomía financiera que yo había tratado de enseñarle cuando establecí límites sobre el financiamiento de su boda. Durante los meses siguientes, mientras Beatriz y Marcelo se mudaban a Barcelona y se adaptaban a sus nuevos trabajos, seguí reflexionando sobre los aspectos de toda esta experiencia que habían resultado más educativos para mí como padre. Me di cuenta de que durante décadas había estado confundiendo generosidad con responsabilidad parental. Había creído que demostrar amor hacia Beatriz significaba resolver sus problemas económicos cuando surgían, en lugar de ayudarla a desarrollar capacidades para resolver esos problemas independientemente. También reconocí que había estado subestimando las capacidades de Beatriz. Cuando establecí límites sobre el financiamiento de su boda, lo hice principalmente para proteger mi propia estabilidad financiera. No había anticipado que esos límites resultarían en el desarrollo de habilidades de planificación que transformarían completamente su relación con el dinero. En junio de 2025, durante una videollamada familiar que incluía a Beatriz desde Barcelona, ella me hizo una pregunta que me obligó a reflexionar sobre mis propias experiencias de desarrollo de independencia económica. «Papá», me preguntó, «¿cómo aprendiste vos a manejar dinero de manera responsable? ¿Tus padres te enseñaron o tuviste que aprenderlo solo?». Esa pregunta me hizo recordar aspectos de mi propia juventud que no había considerado durante décadas. «Beatriz», le respondí, «mis padres no tuvieron oportunidad de enseñarme planificación financiera, porque ellos nunca tuvieron recursos suficientes para planificar. Vivían mes a mes, y todo lo que aprendí sobre ahorrar e invertir lo tuve que descubrir por mi cuenta a través de ensayo y error. Cuando empecé a trabajar a los 19 años, cometí errores financieros terribles durante los primeros años. Gasté dinero en cosas innecesarias, no ahorré para emergencias, no entendía la diferencia entre activos y pasivos, pero nadie me rescató de las consecuencias de esos errores. Si gastaba todo mi salario en la primera semana del mes, tenía que vivir 3 semanas comiendo fideos. Si quería comprar algo especial, tenía que ahorrar durante meses para poder permitírmelo. Esas experiencias de escasez forzada fueron las que me enseñaron a distinguir entre necesidades y deseos y a planificar gastos basándome en ingresos reales en lugar de en expectativas optimistas. Beatriz
Escuchó atentamente mi relato y después me hizo una observación que me impactó profundamente. «Papá», me dijo, «ahora entiendo por qué fue tan importante para vos que yo aprendiera esas lecciones. Vos sabías por experiencia personal que las habilidades financieras no se pueden enseñar con palabras. Se tienen que desarrollar a través de práctica real con consecuencias genuinas». Durante agosto de 2025, Beatriz me envió un email que me reveló hasta dónde había llegado su transformación en términos de perspectiva sobre dinero y responsabilidad familiar. «Papá», escribía, «ayer una amiga argentina me contó que su padre le prestó 20.000 euros para que ella y su marido pudieran comprar un departamento en Madrid. Me preguntó si yo había considerado pedirte ayuda similar para nuestros planes de comprar en Barcelona. Le expliqué que Marcelo y yo preferimos ahorrar durante 2 años más para tener anticipo suficiente, en lugar de depender de ayuda familiar que crearía obligaciones emocionales complicadas. Mi amiga no entendía por qué yo me complicaba la vida cuando tenía la opción de conseguir ayuda fácil, pero yo le expliqué que la satisfacción de comprar nuestra primera propiedad con dinero que habíamos ahorrado completamente solos va a ser mucho más profunda que la comodidad de conseguirla con ayuda externa. Espero que entiendas que cuando rechazo considerar ayuda financiera de tu parte, no es porque no aprecie tu generosidad, sino porque valoro más la independencia que me has enseñado a desarrollar. Ese email me confirmó que Beatriz había desarrollado no solo habilidades prácticas de manejo financiero, sino también una filosofía madura sobre autonomía personal que la iba a servir durante toda su vida adulta. En octubre de 2025, durante una visita que Beatriz y Marcelo hicieron a Buenos Aires, después de casi 2 años viviendo en España, tuve la oportunidad de observar directamente cómo habían aplicado las lecciones financieras que habían aprendido. Durante los 10 días que pasaron en Argentina, se alojaron en mi casa pero organizaron completamente sus propios gastos. Habían reservado un presupuesto específico para la visita que incluía regalos familiares, salidas a restaurantes y actividades turísticas que querían hacer en Buenos Aires. Cada decisión de gasto que tomaron durante su visita reflejaba planificación cuidadosa y conciencia sobre límites presupuestarios. Si querían ir a un restaurante caro, cocinaban en casa durante los días siguientes para compensar el gasto adicional. Si compraban regalos especiales para familiares, elegían opciones que fueran significativas pero no extravagantes. «Papá», me dijo Beatriz durante una cena que habían preparado para toda la familia, «esta visita a Argentina nos está costando exactamente lo que habíamos planificado gastar, ni un peso más. Es la primera vez en mi vida que manejo un presupuesto de vacaciones sin excederme». Durante esa misma visita, Beatriz me hizo una confesión que me reveló cuánto había cambiado su relación con el dinero durante los 3 años desde su boda. «Papá», me dijo mientras caminábamos por el barrio donde había crecido, «a veces me da vergüenza recordar cómo me comporté cuando te pedí que pagaras $50.000 por mi boda». «¿Por qué te da vergüenza?», le pregunté. «Porque ahora entiendo que era completamente irracional. Yo tenía 29 años. Había trabajado durante 6 años y nunca había ahorrado lo suficiente para pagar ni siquiera una fracción de la boda que quería. En lugar de ajustar mis expectativas a mis recursos reales, automáticamente asumí que vos tenías la obligación de financiar mis fantasías. Fue increíblemente inmaduro de mi parte». «Beatriz», le respondí, «lo importante no es cómo te comportaste durante esa época, sino cómo has crecido desde entonces. Todas las habilidades que desarrollaste fueron consecuencia de los errores que cometiste». Durante noviembre de 2025, mientras reflexionaba sobre los 3 años que habían pasado desde el conflicto original sobre el financiamiento de la boda de Beatriz, me di cuenta de que toda la experiencia me había enseñado lecciones importantes sobre paternidad responsable que iban mucho más allá de decisiones sobre dinero. La lección más profunda que había aprendido era que proteger a hijos adultos de las consecuencias de sus propias decisiones los priva de oportunidades de desarrollar sabiduría práctica. Si yo hubiera financiado todos los deseos de Beatriz para su boda, ella nunca habría tenido que confrontar la realidad de que sus expectativas excedían sus recursos. También había aprendido
que establecer límites familiares requiere tolerancia para conflictos temporales que pueden ser intensos, pero que resultan en relaciones más sanas a largo plazo. Los meses de tensión que siguieron a mi negativa de financiar la boda completa fueron difíciles, pero resultaron en una relación familiar más madura y más genuina. Más importante, había confirmado que el amor parental más responsable a veces requiere decisiones que son interpretadas como falta de generosidad en el momento, pero que son reconocidas como sabiduría años después. Ahora, a los 66 años, puedo afirmar con total convicción que mi decisión de establecer límites firmes sobre el financiamiento de la boda de Beatriz fue una de las mejores decisiones parentales que tomé en mi vida. No solo protegió mi estabilidad financiera y estableció precedentes sanos sobre límites familiares, sino que también le dio a mi hija herramientas de independencia económica que está usando exitosamente para construir una vida próspera y autónoma en España. Cada llamada que recibo de Beatriz contándome sobre logros que ella y Marcelo han conseguido con sus propios recursos es una confirmación de que elegí correctamente cuando elegí enseñar autonomía en lugar de proveer comodidad ilimitada. Pero la historia de mi decisión de establecer límites económicos familiares no terminó con el agradecimiento de Beatriz. Durante los meses siguientes, las consecuencias de esa experiencia se extendieron a otros aspectos de mi vida familiar y social de maneras que no había anticipado completamente. Primero, mi decisión de no financiar la boda costosa de Beatriz se convirtió en un ejemplo que otros familiares y amigos empezaron a discutir en sus propias situaciones económicas familiares. Mi hermana Carmen, que había estado enfrentando presiones similares de su hijo para financiar la compra de un auto nuevo que él necesitaba urgentemente para su trabajo, me llamó para pedirme consejos sobre cómo manejar expectativas económicas de hijos adultos. Patricio, me dijo, Sebastián me está presionando para que le preste $15,000 para comprar un auto, porque dice que el suyo está muy viejo y que necesita algo más confiable para ir a trabajar. ¿Y cuál es el problema?, le pregunté. El problema es que Sebastián tiene 35 años, gana un buen sueldo, pero nunca ahorra dinero. Cada vez que tiene un gasto importante, espera que yo lo resuelva, en lugar de planificar con anticipación. Carmen había identificado exactamente el mismo patrón que yo había reconocido en Beatriz. Hijos adultos que habían desarrollado expectativas de que padres resolverían automáticamente sus problemas económicos sin que ellos tuvieran que desarrollar habilidades de planificación financiera. Le expliqué a Carmen los principios que había aplicado con Beatriz. Establece límites claros sobre ayuda financiera, ofrece contribuciones apropiadas sin resolver completamente los problemas económicos de otros y mantén esos límites sin ceder a presión emocional. 3 meses después, Carmen me contó que había seguido mis consejos. Le había ofrecido a Sebastián contribuir con $3,000 para su auto nuevo, pero le había explicado que él tendría que financiar el resto con sus propios ahorros o con créditos que pudiera conseguir basándose en su propio salario. Patricio, me dijo, Sebastián se enojó inicialmente, pero después de 2 semanas empezó a investigar autos usados más baratos y opciones de financiamiento bancario. Por primera vez en su vida está manejando un problema económico importante sin esperar que yo lo resuelva completamente. Mi amigo Roberto también empezó a aplicar límites similares cuando su hija le pidió $20,000 para el anticipo de un departamento que quería comprar en un barrio que estaba fuera de su presupuesto real. En lugar de prestar todo el dinero que le habían solicitado, Roberto le ofreció contribuir con $5,000 para el anticipo, pero le explicó que ella tendría que ajustar sus expectativas sobre ubicación y características del departamento para que fuera apropiado para sus ingresos reales. Patricio, me contó Roberto, tu experiencia con Beatriz me ayudó a entender que financiar todos los deseos de nuestros hijos no los ayuda a desarrollar responsabilidad financiera. Les enseña que pueden tomar decisiones económicas irresponsables porque siempre habrá alguien que los rescate. Durante el año siguiente, me convertí en una especie de consultor informal para padres que enfrentaban presiones económicas similares de hijos adultos.
Había desarrollado una reputación de haber manejado exitosamente conflictos familiares sobre dinero de maneras que preservaron relaciones mientras establecieron límites saludables. La experiencia de aconsejar a otros padres también me enseñó que los patrones que había observado en Beatriz eran mucho más comunes de lo que había pensado. Muchas familias estaban enfrentando situaciones donde hijos adultos habían desarrollado expectativas de apoyo financiero parental que excedían las capacidades o la disposición de sus padres. Algunos padres me contaron sobre hijos que esperaban financiamiento para vacaciones costosas, renovaciones de casa, educación de posgrado en universidades privadas caras o emprendimientos comerciales con planes poco realistas. En cada caso, los padres enfrentaban el mismo dilema que yo había enfrentado: elegir entre mantener armonía familiar financiando gastos excesivos o establecer límites que podrían generar conflictos temporales, pero que enseñarían lecciones importantes sobre responsabilidad económica. Mi experiencia exitosa con Beatriz se convirtió en evidencia de que establecer límites, aunque inicialmente doloroso, podía resultar en relaciones familiares más saludables y en desarrollo de independencia genuina en hijos adultos. 2 años después de la boda de Beatriz, durante una visita que ella y Marcelo hicieron a Buenos Aires, tuve una conversación con mi yerno que me confirmó que las lecciones financieras que habían aprendido en Madrid habían tenido impactos que iban más allá de su situación económica personal. «Señor Patricio», me dijo Marcelo, «quiero agradecerle por haber establecido límites sobre el financiamiento de nuestra boda». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque esa experiencia nos obligó a aprender habilidades de planificación financiera que estamos usando no solo para nuestras finanzas personales, sino también para mis decisiones profesionales». Marcelo me explicó que las habilidades de presupuesto y planificación económica que había desarrollado para manejar la vida en Madrid le habían ayudado a conseguir una promoción en su trabajo, donde ahora era responsable de administrar presupuestos departamentales importantes. Durante los primeros meses en Madrid, cuando tuvimos que aprender a manejar gastos muy cuidadosamente, desarrollé capacidades de análisis financiero que mis jefes notaron y valoraron, me contó. «Señor Patricio», me dijo Beatriz durante esa misma conversación, «ahora entiendo que cuando vos estableciste límites sobre la boda, no solo me estabas enseñando sobre presupuestos familiares, me estabas enseñando sobre responsabilidad general en la vida». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. «Papá», me explicó, «antes de esa experiencia, yo tomaba decisiones basándome en lo que quería sin considerar cuidadosamente si podía permitírmelo o si era sensato. Ahora analizo consecuencias antes de tomar decisiones importantes». Beatriz me contó ejemplos específicos de cómo había aplicado principios de planificación responsable a decisiones no económicas. Había elegido un trabajo en Madrid basándose en oportunidades de crecimiento profesional a largo plazo en lugar de salario inicial más alto. Había desarrollado amistades basándose en compatibilidad genuina en lugar de estatus social. Había establecido metas personales basándose en valores auténticos en lugar de expectativas externas. Las habilidades de pensamiento responsable que había desarrollado para manejar finanzas se habían generalizado a otros aspectos de su vida donde también necesitaba evaluar recursos, establecer prioridades y tomar decisiones que consideraran consecuencias a largo plazo. Durante esa visita a Buenos Aires, Beatriz y Marcelo me presentaron planes que habían desarrollado para su futuro que me confirmaron que habían internalizado completamente las lecciones sobre independencia y planificación responsable. Habían ahorrado suficiente dinero para el anticipo de un departamento pequeño en Madrid que pensaban comprar el año siguiente. Habían establecido un plan de 5 años para pagar completamente la hipoteca. Habían empezado a investigar opciones de inversión conservadora para sus ahorros adicionales. Más importante, habían empezado a discutir planes para tener hijos dentro de 3 años, pero solo después de haber establecido estabilidad financiera completa y de haber ahorrado un fondo de emergencia apropiado para gastos de crianza. «Papá», me dijo Beatriz, «cuando tengamos hijos, queremos criarlos con los mismos principios que vos me enseñaste.
apoyo emocional incondicional, pero expectativas claras sobre responsabilidad personal e independencia gradual. Esa declaración me emocionó profundamente porque confirmaba que las lecciones que había tratado de enseñar sobre límites apropiados y responsabilidad individual se habían transmitido exitosamente a la próxima generación. Durante los últimos meses, mientras reflexiono sobre toda la experiencia de establecer límites económicos con Beatriz, he desarrollado perspectivas más amplias sobre los desafíos que enfrentan las familias modernas relacionados con dinero, expectativas intergeneracionales y desarrollo de independencia. Creo que muchas familias luchan con balances apropiados entre apoyo generoso y límites responsables porque las expectativas económicas han cambiado más rápidamente que las estrategias familiares para manejar esas expectativas. Las generaciones anteriores tenían menos acceso a crédito, menos exposición a estilos de vida costosos a través de medios sociales y más expectativas sociales sobre autosuficiencia económica. Las generaciones actuales tienen más acceso a financiamiento externo, más presión social para mantener ciertos estándares de vida y menos vergüenza social asociada con dependencia financiera familiar. Esos cambios han creado situaciones donde hijos adultos pueden desarrollar expectativas de apoyo parental que exceden lo que es apropiado para su desarrollo de independencia, y donde padres pueden sentirse obligados a financiar estilos de vida que sus propios recursos o principios no deberían respaldar. Mi experiencia con Beatriz me enseñó que establecer límites económicos familiares no es crueldad, es educación responsable que prepara a hijos adultos para manejar realidades económicas sin depender de rescates externos indefinidamente. También me enseñó que conflictos temporales sobre dinero frecuentemente pueden resultar en relaciones familiares más fuertes y más auténticas, porque eliminan dinámicas de dependencia que pueden generar resentimiento y manipulación. Finalmente, me confirmó que mantener autonomía financiera durante los años de jubilación no es egoísmo, es responsabilidad personal que me permite continuar siendo generoso de maneras apropiadas sin comprometer mi propia estabilidad económica. Ahora, a los 66 años, disfruto de una relación con Beatriz que es más madura y más respetuosa que nunca antes. Ella me consulta sobre decisiones importantes porque valora mi perspectiva, no porque necesite mi financiamiento. Me cuenta sobre sus éxitos y sus desafíos porque quiere compartir su vida conmigo, no porque necesite que resuelva sus problemas. Y cada conversación que tenemos me confirma que mi decisión de establecer límites sobre el financiamiento de su boda, aunque inicialmente dolorosa, fue la mejor manera de demostrar amor paternal responsable que prepara hijos para independencia genuina en lugar de dependencia cómoda que no los prepara para las realidades de la vida adulta. Vos que has escuchado toda mi historia, espero que te sirva para reflexionar sobre tus propias situaciones familiares relacionadas con dinero y límites, porque al final, los padres que más aman a sus hijos son aquellos que los preparan para ser independientes, no aquellos que les hacen la vida más fácil temporalmente sin enseñarles habilidades para manejar dificultades solos.